Esquema histórico de la SDA. Primero, estrategia cero de los SIDAs hiperbóreos. En el capítulo anterior mencionamos una estrategia que los SIDAs emplean para contrarrestar a la cultura arma estratégica enemiga y explicamos la misma por medio de una alegoría como consistente en un mensaje carismático. Dicho mensaje perseguía dos objetivos. Primero, despertar. Segundo, orientar hacia la salida secreta, centro o bril. Y en aquel ejemplo particular, la salida se hallaba luego de descubrir la anilla, o sea, luego de haber hecho consciente el principio del cerco. Sin embargo, la segunda parte del mensaje, la canción de amor, brindaba a quien la escuchara la posibilidad de hallar la salida por otras 6 vías diferentes a la oposición estratégica, que se basa en el principio del cerco. De cualquier manera, esta estrategia, tal como la hemos descrito con sus 7 posibles vías de liberación, responde a objetivos puramente individuales, es decir, es dirigida exclusivamente hacia el hombre, diría perdido. Por eso, ahora nos toca declarar que la misma forma parte, la parte individual, de una concepción mayor a la que llamaremos estrategia cero. La estrategia cero está dirigida fundamentalmente a obtener la liberación individual del hombre. Pero en ciertas ocasiones históricas favorables, los SIDAs procuran orientar a la raza en su conjunto para forzar la mutación colectiva. 1. En el libro 4 se discute largamente la acepción que se debe dar al término colectivo en la sabiduría hiperbórea, la cual difiere de su significado usual. En ese caso, los líderes, muchas veces enviados por los SIDAs y otras veces iluminados por ellos, se encargan de proyectar carismáticamente en el pueblo las pautas estratégicas buscando reintegrarlo a la guerra cósmica. Para que tal tarea pueda realizarse con probabilidades de éxito, es necesario que los líderes dispongan de un elemento externo situado en el mundo que represente de manera irrefutable el origen divino de la raza. Este elemento externo debe dar prueba también del compromiso asumido por los SIDAs al inducir a los virias a reemprender la guerra contra el demiurgo y de su resolución de esperar los kalpas que sean necesarios mientras ellos ganan la libertad. Por estas condiciones puede comprenderse que dicho elemento externo sea una verdadera piedra del escándalo para el demiurgo y sus huestes demoníacas, y que todo su poder, o sea, el gran engaño, esté puesto en lograr su destrucción o, en su defecto, evitar que permanezca al alcance del hombre. Pero, a pesar de la contrariedad que tal acción causaba en el enemigo, los SIDAs han cumplido su parte del pacto primordial y con un desprecio admirable hacia el poder de las potencias infernales, lo depositaron en el mundo y lo resguardaron de cualquier ataque para que los hombres o sus líderes carismáticos lo descubran y se valgan de su significado. La estrategia cero de los SIDAs se halla entonces dirigida a lo interno de cada hombre por los cantos carismáticos, tratando de despertar en ellos el recuerdo de sangre y de inducirles a seguir alguna de las 7 vías de liberación. Pero también procura impulsar a la raza en su conjunto para que cese de marchar en el sentido evolutivo o progresivo de la historia y revelándose al plan del uno en un salto inverso, transmute las tendencias animales del pasú y recupere su naturaleza divina hiperbórea. Para conseguir este segundo propósito, ya no individual, sino racial, hemos dicho que se dispone de un elemento externo. ¿Qué será concretamente este elemento externo, esta cosa a la que hemos atribuido propiedades tan maravillosas?
Se trata de algo cuya sola descripción llevaría varios volúmenes y que para abreviar llamaremos Graal, siendo imposible revelar aquí un misterio que ha sido impenetrable para millones de personas. Trataremos como de costumbre de aproximar al mismo por medio de algunos comentarios. Preguntábamos qué será concretamente esa cosa maravillosa que ahora sabemos que se llama Graal. Empecemos por allí. Concretamente, el Graal es una piedra, un cristal, una gema. De esto no caben dudas. Pero no es una piedra terrestre, de esto tampoco caben dudas. Si no es una piedra terrestre, cabe preguntarse cuál es su origen. La sabiduría hiperbórea afirma que proviene de Venus, pero no asegura que ese sea su origen. Nosotros podemos suponer, a falta de otra precisión, que los señores de Venus la trajeron a la Tierra desde ese planeta verde. Pero los señores de Venus no son originarios de Venus, sino de Hiperbórea, un centro original que no pertenece al universo material y cuyo recuerdo de sangre ha llevado a muchos virias perdidos a identificarlo erróneamente con un continente nórdico o polar desaparecido. Según la sabiduría hiperbórea, el Graal fue traído al sistema solar por los Idas, inmediatamente después de que irrumpieron por la puerta de Venus para instalarse en el Valhalla. Sea como fuere, hay otro aspecto concreto que conviene tener en cuenta. El Graal es una gema que reviste la mayor importancia para los Idas, a tal punto que ellos no están dispuestos a abandonarlo o perderlo. Por camaradería y solidaridad hacia los virias perdidos, lo han situado en el mundo, pero al final del tiempo, el Graal será recuperado y devuelto a su lugar de origen. ¿A qué se debe este interés sin medida por conservar la misteriosa gema? A que la misma ha sido quitada momentáneamente de la más bella joya que se haya visto nunca en el universo de El Uno, de aquella alhaja que nadie sería capaz de imitar en este ni en otros mundos. Ni los maestros orfebres, ni los devas constructores, ni los ángeles planetarios, solares o galácticos, etc. Porque el Graal es una gema de la corona de Cristo Lucifer, aquel que es más puro que el más puro de los Idas, el único que puede hablar cara a cara con el incognoscible. Cristo Lucifer es quien, estando en el infierno, está más allá del infierno, pudiendo quedarse en Hiperbórea a la luz del incognoscible. Cristo Lucifer ha querido acudir en rescate de los espíritus cautivos, protagonizando el incomprensible sacrificio de su propia autocautividad. Él se ha instalado como sol negro del espíritu, iluminando carismáticamente desde atrás de Venus por intermedio del Paráclito directamente en la sangre de los virias perdidos. Como una gema del gallardo señor se ha mancillado cayendo aquí, a la tierra, una de las cloacas más repugnantes de los 7 infiernos, porque Él así lo ha dispuesto. Cristo Lucifer ha entregado el Graal a los Idas como garantía de su compromiso con el hombre, de su sacrificio y como prueba material irrefutable del origen divino del espíritu. El Graal es, en este sentido, un reflejo del origen divino, el cual habrá de guiar como un faro el rumbo vacilante de los espíritus rebeldes que decidan abandonar la esclavitud de Jehová Satanás. Ya hemos visto lo que el Graal es, una gema de la corona de Cristo Lucifer. Veamos ahora lo que el Graal representa para los espíritus cautivos. Ante todo, el Graal se halla ligado a la encarnación de los espíritus, y su significado primero debe buscarse en relación con tal misterio.
Ello se explica si tenemos en cuenta que hace millones de años, cuando los idas traidores se aliaron al demiurgo Jehová Satanás para carnalizar a los espíritus hiperbóreos, Cristo Lucifer entregó su gema para que la verdad del origen divino pudiera ser vista con ojos mortales. Por eso el Graal, puesto en el mundo como prueba del origen divino del espíritu, da sentido a todos los linajes hiperbóreos de la tierra. Por él, la sangre de los virias, aún sumidos en la más tremenda confusión, reclamará siempre su herencia extraterrestre. La presencia del Graal, en principio, impide al enemigo negar los ancestros hiperbóreos, pero así como el Graal da un sentido cósmico a la historia del hombre, conectándolo con la raza inmortal de los orígenes, diviniza los linajes hiperbóreos de la tierra. Así también para el demiurgo, por la presencia del Graal, dichos linajes pasan a ser motivo de escándalo y objeto de la persecución y el escarnio, del castigo y del dolor. Los divinos linajes hiperbóreos serán a partir del Graal linajes heréticos, condenados para toda la eternidad, un manvantara por Jehová Satanás. El Graal ha venido a despertar recuerdos indeseables, a valorizar el pasado del hombre. Será entonces el recuerdo y el pasado lo que más se atacará, y a borrar su influencia apuntará en gran medida la estrategia sinárquica. Seamos capaces de advertir este ataque, que es evidente para la mirada gnóstica, y comprenderemos con mayor profundidad la función histórica del Graal. A ponerlo en evidencia, dedicaremos los siguientes párrafos. El principal crimen del hombre ha sido negar la supremacía de Dios, es decir, del demiurgo terrestre Jehová Satanás, y rebelarse a su esclavitud. Pero el hombre es un ser miserable, inmerso en un infierno de ilusión en el que se siente insensatamente a gusto, sin posibilidades de romper el hechizo por sí mismo. Si ha negado al demiurgo y se ha rebelado, ha sido en virtud de un agente exterior. Pero, ¿qué cosa en el mundo puede ser capaz de despertar al hombre, de abrir sus ojos a la divinidad olvidada? Si tal cosa existe, dirán los demonios, es el objeto más abominable de la creación material. Pero esa cosa, ese objeto abominable, no es de este mundo, y de él ha comido el hombre espíritu cautivo. Este fruto verde, que más tarde llamarán Graal, es un alimento que nutre con la gnosis primordial, es decir, con el conocimiento sobre la verdad de los orígenes. Por el Graal, fruto prohibido por excelencia, el hombre sabrá que es inmortal, que posee un espíritu divino encadenado a la materia, que procede de un mundo imposible de imaginar desde el infierno terrestre, pero por el que se siente nostalgia y al que desea regresar. Por el Graal el hombre ha recordado. He aquí su primer crimen. Recordar el origen divino será en adelante un terrible pecado, y quienes lo han cometido deberán pagar por ello. Esa es la voluntad del demiurgo, la ley de Jehová Satanás. Serán sus ministros, los demonios de Chanchambala, quienes se encarguen de ejecutar la condena cobrando el castigo en una moneda que se llama dolor y sufrimiento. El instrumento será naturalmente la encarnación, repetida 1000 veces en transmigraciones controladas por la ley del karma, declarando cínicamente que el dolor y el sufrimiento son para bien de los espíritus, para favorecer la evolución. Si el mal radica en la sangre, entonces se la debilitará favoreciendo la mezcla racial y se la tornará impura, envenenándola con el temor del pecado. El resultado será la confusión estratégica del espíritu
y la completa oscuridad sobre el pasado del hombre. En el pasado no hay nada digno de ser rescatado, afirmarán durante milenios las gentes sensatas, a coro con los demonios de la jerarquía. La teología y aún la mitología hablará sobre el pecado del hombre con el lenguaje del demiurgo, el pecado, la caída y el castigo. La ciencia, por otra parte, nos mostrará un panorama más desalentador. Probará, echando mano de inmundicias fósiles, que el hombre desciende de un protosimio llamado homínido, o sea, de ese mísero y despreciable animal que fue el antepasado del pasú. La ciencia ha llevado el pasado del hombre a su degradación más dramática, vinculándolo evolutivamente con los reptiles y gusanos. Para el hombre moderno ya no habrá ancestros divinos, sino simios y trilobites. Realmente se necesita partir de un odio sobrehumano para desear que el hombre se humille de manera tan triste. Pero dejémoslo triste, seamos optimistas. ¿Para qué mirar el pasado?, dirá la sinarquía con la voz de la ciencia y de la teología, si el hombre es algo proyectado hacia el futuro. En el pasado no hay nada digno de respeto, unos primitivos crustáceos marinos hundidos en el cieno, tratando de ganar el medio terrestre, impulsados por la evolución. Millones de años después, unos simios deciden hacerse hombres, impulsados nuevamente por la milagrosa ley de evolución. Se vuelven bípedos, fabrican herramientas, se comunican hablando, pierden el pelo y entran en la historia. Y luego viene la historia del hombre, los documentos, la civilización, la cultura. Y en la historia continúa implacable la evolución, convertida ahora en una ley más inflexible llamada dialéctica. Los desaciertos de la humanidad, las guerras, la intolerancia, el fascismo, son errores. Los aciertos, la paz, la democracia, la ONU, la vacuna Sabin, son éxitos. De la puja dialéctica entre éxitos y errores surge siempre un estadio superior, un beneficio para la humanidad futura, confirmándose la tendencia evolutiva o progresista. ¿Acaso no es esa tendencia progresista de la historia todo lo bueno que cabe esperarse del pasado? Por eso, seamos optimistas. Miremos al futuro. Allí están todos los bienes, todas las realizaciones. El teólogo asegura que tras un juicio futuro, a los buenos se les abrirán las puertas del paraíso. Los rosacruces, masones y otros teosofistas sitúan en el futuro el momento en que, concluida parcialmente la evolución espiritual, el hombre se identifica con su mónada, o sea, con su arquetipo divino, y se incorpora a las jerarquías cósmicas dependientes del demiurgo. Y hasta los materialistas, ateos o cientifistas presentan una imagen venturosa del futuro, nos muestran una sociedad perfecta, sin hambre ni enfermedades, en donde un hombre tecnócrata y deshumanizado reina feliz sobre legiones de androides y robots. No abundaremos en detalles sobre un hecho por demás evidente. Se ha intentado borrar el pasado del hombre desconectando a éste de sus raíces hiperbóreas. No se ha logrado borrar totalmente dicho pasado, pero, en compensación, se ha conseguido crear una fractura metafísica entre el hombre y sus ancestros divinos, y de modo tal que en la actualidad un abismo los separa de los recuerdos primordiales, un abismo que tiene un nombre: confusión. Paralelamente con tal siniestro propósito, se ha proyectado al hombre hacia el futuro, eufemismo utilizado para calificar a la ilusión de progreso que padecen los miembros de las civilizaciones modernas. Tal ilusión es generada culturalmente por poderosas ideas fuerza, el sentido de la historia, la aceleración histórica,
el progreso científico, la educación, civilización versus barbarie, etc., empleadas hábilmente como arma estratégica. Los hombres, condicionados de este modo, creen ciegamente en el futuro, miran solo hacia él, y aún los fatalistas, que avizoran un negro futuro, admiten que si una excepción imprevisible o un milagro ofrecen una salida a la civilización, ella se encuentra, de todos modos, en el futuro. El pasado es en cualquier caso motivo de la indiferencia general. Este hecho evidente representa sin duda un importante triunfo para la sinarquía, pero un triunfo que no es definitivo. En efecto, hemos visto que la máxima presión de la estrategia sinárquica se aplica en borrar el pasado, en oscurecer el recuerdo del origen divino, y que tal ataque se produce como reacción a la acción gnóstica del Graal. Pero el Graal no es solo un fruto prohibido, consumido por el hombre en los tiempos remotos, inmediatos a su esclavización. El Graal es una realidad que permanecerá en el mundo mientras el último espíritu hiperbóreo continúe cautivo. Por el Graal siempre es posible que el hombre despierte y recuerde. Mas, para gozar de su gnosis, es imprescindible comprender que el Graal, como reflejo del origen, alumbra en la sangre desde el pasado. Su luz viene al revés del sentido del tiempo, y por eso nadie que haya sucumbido a la estrategia sinárquica podrá recibir su influencia. Ya comprobamos que una poderosa estrategia cultural proyecta al hombre hacia el futuro e intenta borrar su pasado y confundir sus recuerdos. Pero el Graal no debe buscarse mirando al futuro, pues así jamás será hallado. En rigor de la verdad, el Graal no debe buscarse en absoluto. Si con tal verbo buscar entendemos una acción que implique movimiento. Solo buscan el Graal quienes no han comprendido su significado metafísico y creen, en su ignorancia, que se trata de un objeto que puede ser encontrado. Recordemos una de las historias medievales sobre el Graal, que aunque deformada por su adaptación judío-cristiana, conserva bastantes elementos de la tradición hiperbórea. En ella, Parsifal, el loco puro, sale a buscar el Graal. En su ignorancia comete el desatino de emprender la búsqueda viajando caballerescamente por distintos países. Este desplazamiento apunta esencialmente hacia el futuro, porque en todo movimiento hay una temporalidad inmanente e inevitable, y naturalmente Parsifal jamás encuentra el Graal buscándolo en el mundo. Pasan así años de búsqueda inútil hasta que comprende esta simple verdad. Entonces, un día, completamente desnudo, se presenta ante un castillo encantado y una vez dentro, se le aparece el Graal. No lo encuentra y sus ojos son abiertos. Advierte entonces que el trono está vacante y decide reclamarlo, transformándose finalmente en rey. Debemos ver en esta alegoría lo siguiente. Parsifal comprende que el Graal no debe de ser buscado. En el mundo va al plas a través del tiempo, consciencia fluyente del demiurgo, y decide valerse de una vía estratégica hiperbórea. Para ello, se sitúa desnudo, sin las premisas culturales preeminentes, en un castillo, plaza fortificada por la ley del cerco, desincronizándose del tiempo del mundo y creando un tiempo propio, inverso, que apunta hacia el pasado. Entonces aparece el Graal y abre sus ojos, recuerdo de sangre, Mine. Parsifal advierte que el trono está vacante, que el espíritu Obril puede ser recuperado y decide reclamarlo. Se somete a las pruebas de pureza de las vías secretas de liberación y se transforma en rey, se transmuta en sida inmortal. Esperamos haber dejado en claro que el Graal no debe buscarse, pues él aparece solamente cuando la conciencia del Piria se ha desincronizado del tiempo del mundo y se ha despojado de la máscara cultural.
deseamos mostrar ahora otro aspecto de la reacción enemiga que ha motivado la presencia del Graal. Por el Graal, el hombre comete el crimen de despertar, ha pecado y el castigo se cobra en la moneda del dolor y el sufrimiento, por la encarnación y la ley del karma. Los encargados de velar por la ley y a quienes más ofende el recuerdo hiperbóreo de los hombres despiertos son los ángeles guardianes, es decir, los demonios de Chanchambalá y su jerarquía blanca. Hay, aparte de esta, una reacción directa del demiurgo que conviene conocer. Pero como tal reacción se ha repetido muchas veces desde que los espíritus hiperbóreos han sido encadenados al yugo de la carne, una exposición completa debería abarcar un lapso de tiempo enorme que va más allá de la historia oficial, se pierde en la noche de Atlántida y Lemuria. Desde luego, no podemos embarcarnos en un relato semejante, y por eso solo nos referiremos a la reacción del demiurgo en tiempos históricos. Pero no debe olvidarse que todo cuanto se diga sobre este hecho no es exclusivo de una época, sino que ya ha sido y seguramente volverá a ser.